¿Qué pueden preguntarnos en el Tribunal Médico de la Seguridad Social? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnaciones o reclamaciones frente a altas médicas que consideremos indebidas y en general frente a reclamaciones contra o frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y hoy vamos a hablar o vamos a tratar de explicar qué pueden preguntarnos y sobre todo cómo es la revisión o la inspección médica que se pasa ante el Tribunal de la Seguridad Social cuando se solicita una incapacidad permanente o bien cuando nos sometemos a un proceso de revisión de una baja médica. Lo primero que tenemos que decir, para empezar, es que no nos va a realizar una exploración un tribunal médico. Es muy común que las personas que acuden a nuestro despacho y nos preguntan sobre este trámite, nos dicen cómo es el tribunal, cuántas personas forman ese tribunal, qué me van a preguntar cuando vaya a la inspección del tribunal médico. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que no es un tribunal. La inspección, la valoración que se nos va a realizar, se realiza por un inspector o una inspectora médica. Es decir, vamos a ir a la consulta de un médico que es inspector, especialista en este tipo de valoraciones, que pertenece a la Seguridad Social, normalmente a los servicios de inspección médica de la Seguridad Social, y es esa persona la que va a realizar la valoración correspondiente. Esa valoración a la que estamos haciendo referencia tiene por finalidad, como hemos dicho al principio, en primer lugar, puede ser, por ejemplo, lo que es la valoración de si nos corresponde o no una incapacidad permanente y qué tipo de incapacidad permanente nos puede corresponder. También se dan estas inspecciones cuando una persona lleva cierto tiempo de baja y la inspección médica decide realizar una valoración o comprobación de nuestro estado en ese momento, de cara a mantener la baja médica, a prorrogarla o emitir un parte de alta. Por eso la gente, coloquialmente, tengo que pasar el tribunal médico. No es un tribunal, es un inspector o una inspectora la que va a realizar la valoración tanto de nuestra incapacidad permanente como de un posible procedimiento o proceso de baja médica, su continuación, su alta, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que decir que, bueno, es un acto médico. La persona, cuando nos citan a realizar ese acto, lo que estamos acudiendo es a un acto médico. Vamos a acudir a la consulta de un médico que es inspector y que tiene por especialidad la valoración de casos como el que estamos presentando, como una incapacidad permanente o una baja médica. Dicho esto, tenemos que decir, ¿qué nos pueden preguntar? ¿Qué podrían preguntarnos en ese acto de esa inspección médica a la que estamos realizando? En primer lugar, va a depender de dos factores claramente diferentes, del inspector que corresponda a hacer la valoración y del paciente que tiene que ser valorado. Cada persona, cada inspector, pues tendrá una forma de acometer este trabajo, de una forma particular. Y, en segundo lugar, dependiendo del tipo de paciente, sobre todo por el tipo de enfermedad o tipo de patologías que tenga, pues igualmente la inspección puede ser de una manera o de otra. Eso con carácter generalista. Luego, lógicamente, la inspección va a versar, como inspección médica que es, en primer lugar, en una exploración médica. Se va a hablar en esa inspección sobre nuestras patologías, sobre en qué momento está nuestra enfermedad, si está pendiente de realizarse algún acto médico correspondiente o si no tiene pendiente ningún acto médico, sino que existe una situación que podríamos llamar que está estabilizada o de tipo secuelar. Pues el inspector va a indagar en ese aspecto, nos va a preguntar qué nos pasa, qué limitaciones nos provoca, e incluso, insisto, dependiendo de cada tipo de paciente, de cada tipo de enfermedad, se puede realizar una exploración por el médico, porque es un médico, como decimos, el que nos valora. Es muy común, por ejemplo, cuando una persona alega problemas de columna, problemas de columna vertebral, problemas de movilidad, pues que se haga una exploración a ese respecto, por ejemplo, diciéndole a la gente que
que se agache, que se levante, que mantenga posición de cuclillas, que levante un pie, que esté a pata coja, depende, lógicamente, de lo que el inspector quiera comprobar. Si estamos alegando, por ejemplo, que tenemos una lumbalgia muy potente y que no podemos coger pesos, pues normalmente el inspector nos va a decir que hagamos una flexoextensión de columna para ver hasta dónde puede llegar la capacidad de la columna de flexionarse, nos va a hacer unas maniobras de estiramiento de las piernas para ver si tenemos signos de atrapamiento radicular, lo que se llama signos de Lasseguet positivo o Bragard positivo, signos en definitiva de maniobras de estiramiento que acreditan si existe o no problemas de tipo radicular, etc. Depende, por eso, decimos de cada patología, qué tipo de preguntas, qué tipo de exploración nos van a realizar. Pero sin duda va a versar la primera parte de esa visita o de esa inspección sobre nuestras patologías, sobre nuestras limitaciones, sobre qué podemos y no podemos hacer, por ejemplo, si podemos deambular y cuánto tiempo podemos deambular, si cada cuánto tiempo cuando estamos deambulando tenemos que pararnos porque no podemos seguir más, lo que se llama claudicación en la marcha, etc. Otro apartado que es fundamental es el tipo de trabajo que tenemos. Se nos va a preguntar en qué trabajamos, cuánto tiempo llevamos trabajando, si ese es nuestro trabajo habitual, qué es lo que realizamos en nuestro trabajo habitual. A este respecto, nosotros siempre recomendamos aportar certificados de tareas que la empresa nos pueda dar, nos pueda entregar para aportarlo y enseñarlo y mostrarlo al inspector o inspectora. Pues estas son las tareas que yo realizo, que tiene un certificado de empresa que lo acredita. Básicamente, eso es lo que puede ocurrir en esa visita de la inspección médica, que como decimos es solo de un inspector. Sabemos y conocemos que existen muchos vídeos en la red donde hablan de preguntas trampa que nos pueden hacer a la hora de pasar el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Nosotros no estamos conformes con denominar preguntas trampa. En nuestra experiencia, la inspección médica, los inspectores que trabajan en la Seguridad Social no van a ponernos trampas, no van a ponernos señuelos para que nos equivoquemos. El inspector o inspectora lo que quiere es conocer cuáles son nuestras limitaciones y relacionarlas con nuestro tipo de trabajo. Por lo tanto, nosotros desde luego no vamos a decir cuáles son preguntas trampas y cuáles no son preguntas trampas, porque entendemos que ese tipo de preguntas como tal no existen en la práctica. Entendemos que no es lo adecuado. Pero sí es cierto que, bueno, se hacen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo ha venido usted a la inspección? Es decir, si ha venido solo o acompañado, si ha venido andando o ha venido en algún tipo de transporte público, si venía usted conduciendo. Todo eso no son preguntas trampas. Todo eso lo que trata de descubrir es cómo es la movilidad de la persona, si necesita o no ayuda de otra persona para que haga actos cotidianos, como realizar un transporte concreto, etcétera. Pues ese tipo de preguntas pues, se suelen dar, sobre todo, dependiendo del tipo de patología que aleguemos. Es muy común también el hecho de si usted, cuando está de baja, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace durante todo el día? Pues evidentemente, ¿qué quiere conocer la inspección médica con esa pregunta? Pues, ¿qué hacemos? Es decir, si por ejemplo, si vamos a comprar, si deambulamos, si paseamos, todo ello tiene el objeto que hemos dicho anteriormente, el poder valorar nuestras limitaciones de la mejor manera posible. Por eso, siempre nuestro consejo, y con esto terminamos el vídeo, es que la persona, respecto de qué es lo que realiza en su trabajo, aporte la máxima información, tanto personal, que se le cuente a la inspección cómo es nuestro trabajo y qué tenemos que realizar, como incluso documentándolo con certificados de tareas que la empresa nos puede emitir y que tenemos derecho a solicitar. Y en segundo lugar, ser lo más franco posible, explicarle a la persona que nos tiene que valorar nuestra situación de la manera más correcta posible y más concreta posible, sin incurrir en que si me ha hecho una trampa o que si me va a preguntar esta cosa o la otra. Lo adecuado es que podamos explicarle cuál es nuestra situación, si podemos coger pesos, si no podemos coger pesos, si podemos flexionar la columna,
si podemos deambular con normalidad o tenemos claudicación en la marcha en un momento determinado, si nuestra situación de salud mental, por ejemplo, hace que se nos olviden las cosas, que no nos podamos concentrar. Depende de cada patología, lógicamente, pues las limitaciones que genere esa patología en la persona que lo sufre. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.